Las estadísticas son dramáticas. Solamente en el año 2023 se registraron más de 40.000 denuncias por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. Una estadística que probablemente ha ido aumentando en estas últimas décadas. De todo esto, hoy día voy a conversar con Paula Vidal, que es psicóloga infantil y forense. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida a Psicología Abierta. Hola, Ignacio, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué es lo que nos están diciendo estas cifras? Hoy día, cuando estamos frente a un flagelo que al parecer ha ido subiendo, ¿no? Sí, estas cifras son alarmantes. Evidentemente son 40.000 denuncias que se realizaron en 2023 y por denuncia puede haber más de una víctima. Entonces estamos hablando de un desde. Y por otro lado está la cifra negra, que son los casos que no llegan a denunciarse. Entonces es una cifra súper preocupante. Y acá hay que entender también, para que te voy a dar otro dato, que es igual de alarmante. La Organización Mundial de la Salud señala que 1 de cada 5 niñas va a ser abusada antes de los 18 años. Niñas. Niñas. Y 1 de cada 13 niños. Esos son los datos que maneja actualmente la Organización Mundial de la Salud. Ya esta es una estadística a nivel mundial. Entonces uno dice, chuta, estamos llegando tarde. ¿Esta estadística se ha ido en aumento en estas últimas décadas, como ya lo decíamos, o seguimos igual? No, ha ido en aumento y no está la explicación o la causa única, sino más bien es multifactorial. Y podemos decir que, bueno, hay una mayor conciencia, hay una mayor promoción de todos estos temas de delitos sexuales. Entonces la gente está denunciando más. Han habido políticas súper explícitas, ¿cierto? Y súper power en los colegios, en los establecimientos de salud, ¿cierto? Donde se está denunciando más, ¿ya? Y por otro lado, también hemos tenido mayor de otros tipos de delitos, como son los delitos a través de plataformas digitales, ¿cierto? Está este grooming. Entonces también han habido otro tipo de delitos que van subiendo un poco esta cifra que vamos viendo ahora. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Entendemos que es multifactorial. El tema digital, las redes sociales, el tema, por ejemplo, la música que está hipersexualizada en muchos casos, lo entendemos con el reggaetón y todo lo que estamos viendo con la música urbana, ¿tienen que ver con este aumento, por ejemplo? Todo lo que es la música, el entorno que estamos viviendo actualmente, las redes sociales, que los niños y adolescentes estén expuestos, ¿cierto?, a contenido violento o pornográfico, entendiendo que tienen un cerebro en desarrollo, son cerebros inmaduros que están expuestos a este tipo de cosas, pueden tener consecuencias de que estos niños evidentemente puedan replicar ciertas conductas, pueden hacer más transgresiones a los límites corporales o pueden ser conductas más violentas, ¿ya? Y es por eso, y ahí es el llamado siempre, es que, no podemos a lo mejor tener a nuestros hijos y a los adolescentes en una burbuja, porque el mundo está así ahora, pero tiene que siempre haber una supervisión, haber un acompañamiento de los papás, de los establecimientos educacionales, de haber esa información que está ahí, ¿cierto? Lo tenemos todo, tiene que haber un adulto acompañando, filtrando finalmente. Estamos dejando muy solo a los niños. De todas maneras. Además, muchas veces uno cree que el abuso sexual o de los delitos sexuales tiene este enfoque un poco más antiguo que uno dice, ya, pero mira, mis hijos están en la casa. Están acá, no salen a carretear, son tranquilos, no hay peligro, o sea, ya el celular, están en YouTube, pero estamos en la casa, o sea, qué peligro, no está este viejo del saco que te va a llevar, ¿cierto?, que va a abusar de algún niño, en fin. Pero bueno, la fenomenología de delitos sexuales nos está diciendo que no es así, ya ese viejo del saco existe, pero el porcentaje es el mínimo, ¿cierto? Los agresores sexuales, las personas que pueden hacer daño son personas que están dentro de las comunidades, son personas de confianza, son personas que pueden acceder a los niños no solamente de la parte física, sino también a través de juegos en línea, a través de redes sociales que se hacen pasar. Entonces, yo como papá, yo como mamá, que me quedo tranquila porque mi hijo está en su pieza, ¿cierto?, jugando y que no está afuera, ¿cierto?, no está con los peligros que puedan haber afuera, no, el peligro puede estar ahí. Y es ahí donde nosotros tenemos un papel súper importante. Está claro que estamos llegando tarde al trabajo con los niños. Los primeros años de vida son claves para protegerlos precisamente del abuso. ¿Cómo trabajamos con los niños para también protegerlos de que no se conviertan en victimarios? Sí, súper buena tu pregunta, Ignacio, porque finalmente eso hablamos de prevención,
¿ya? Exacto. Como tú me dices, 40.000 denuncias, estamos llegando tarde, sí. Hay muchas cosas que uno puede hacer desde antes, ¿ya? Entonces, el mensaje acá, y me gusta esta vitrina para poder decirlo, que es cómo podemos prevenir y hacer acciones concretas para que nuestros hijos, nuestros niños no sean víctimas de delitos sexuales, pero también cómo yo puedo educar a mis hijos para que no sean victimarios o no transgredan los límites corporales de otras personas, de sus pares. Los niños y adolescentes que están expuestos a violencia, a contenido pornográfico que no es apto para su edad, en un cerebro que está en desarrollo, un cerebro inmaduro, pueden transgredir límites corporales o pueden hacer acciones violentas hacia sus pares. Y por eso es súper importante este acompañamiento de los papás, de educar desde el día 1, límites corporales, consentimientos, partes privadas, porque los papás siempre nos dicen, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo yo prevenir el abuso sexual? ¿Cierto? ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo que cuando tenga una fiesta y quiera tener algo con una persona, ¿cierto? Le guste una persona, pueda hacerlo de manera segura para él también? Y finalmente son los conceptos. Límites corporales, consentimiento y partes privadas. Y eso lo podemos empezar a educar. Nos tenemos que educar todos respecto a eso. Y esto se tiene que hacer también en conjunto con los colegios, por ejemplo, con las áreas donde se educan los niños, ¿verdad? Sí, la idea es que educar a los niños, pero acá hay un punto que quiero tocar, que finalmente la prevención antiguamente, ¿cómo se veía? Que ese es como el enfoque un poco más antiguo, de que la responsabilidad está en ese niño, en que ese niño tenga que decir que no, si es que alguien le quiere tocar sus partes íntimas, ¿cierto? Y que el niño tiene que manejar y darle la herramienta a ese niño para manejar ciertas situaciones. Pero los estudios actualizados, la prevención viene de antes. El niño sí, hay que darle herramienta al niño, perfecto, tenemos que educar al niño, pero los que somos responsables somos los adultos. Todos, papás, colegio, todos. Nosotros tenemos que minimizar situaciones de riesgo. Nosotros tenemos que advertir banderas rojas, por así decirlo. Nosotros tenemos que hacer. Y luego, si es que ya pasa este filtro, los niños a lo mejor pueden decir algo, pero no le demos la responsabilidad a los niños. Hay una distancia que se está provocando probablemente entre la familia, los padres y los niños, cuidadores y niños, ¿verdad? Donde muchas veces prefieren los padres pasar un teléfono celular para que ellos se calmen o jueguen, sí. Y generamos una distancia, generamos también una distancia de confianza, por ejemplo. Que un niño pueda advertir que está siendo abusado, tiene que ver también con la confianza. De todas maneras. Uno tiene que ver con que el niño sepa detectar una situación de riesgo. Porque muchas veces ellos creen que están jugando, ellos creen que están compartiendo con alguien de su edad. Entonces está difícil que nos cuenten si es que ellos mismos no se sienten víctimas de una situación. Por eso también hay que educarlos, y nos tenemos que educar nosotros también, para que podamos detectar situaciones a tiempo. Y por otro lado, si es que cuando ellos ya logran detectar una situación que puede ser de riesgo, es importante que nos comuniquen. Pero eso no solamente decirlo, sino más bien es como papá esto es una tarea diaria, es un hábito de que yo siempre escuche a mis hijos, que yo siempre le pregunte cómo están, cómo se sienten. Nuestros hijos son súper buenos para leer a los papás. Entonces, si yo veo que mi mamá, que mi papá, mi abuelita, la persona que me cuida, mi persona de confianza, por ejemplo, es tan exagerada con sus reacciones cuando yo le cuento algún problema que tengo, algún condoro que me mandé, y están así, sacar el mundo, es que le voy a decir a ese compañero que nunca más te pegue y no sé qué. Digo, ¿cómo le voy a contar esto? O sea, va a caer la escoba. Entonces, cuando yo como papá sé tomar, y son cosas previas, no estamos hablando de abuso sexual, son cosas cotidianas, y yo soy una persona más tranquila, que puede analizar la situación, no ando responsabilizando de manera inmediata, ¿no? Voy también generando ese lazo de comunicación para que cuando pasen estas situaciones que son más críticas, ellos no crean que los vamos a retar, que no les vamos a creer, finalmente, etc. Comunicación abierta. Y si no existe esta confianza, ¿cómo leemos a los niños, por ejemplo? Hay que trabajar en la confianza, ya las relaciones de confianza, y hay que estar ahí. Pero también hay que educarse en temas de prevención de abuso sexual infantil. ¿Cómo yo como papá voy a poder ver alguna situación de riesgo si no sé cómo se producen los abusos sexuales?
Y si no, y con información, con evidencia científica, con información no a través de mitos, de que es el viejo del saco. La fenomenología de delitos sexuales es clara en señalar que los abusos sexuales no son siempre con fuerza, no son siempre de manera tan violenta, no siempre que uno se siente de manera inmediata víctima, porque son personas de confianza que van de a poco con el vínculo, ganan tu confianza, empiezan a traspasar los límites corporales de a poco, entonces yo al comienzo me puedo sentir incómoda o puedo darme vergüenza, pero a lo mejor no me siento víctima de manera inmediata. Entonces yo como papá tengo que saber eso para poder también ir detectando situaciones que puedan estar pasando en cualquier tipo de contexto, en un contexto en un taller deportivo, en el colegio. Hay que estar atento a los cambios. Hay que estar atento a los cambios, hay que informarse. Uno como papá tiene que saber cómo ocurren estas situaciones y a nuestros hijos decirles que no solamente nos cuenten cuando haya una situación a lo mejor de un delito sexual evidente, sino más bien siempre decirles cualquier cosa que te haga sentir incómodo o que te haga sentir vergüenza, tú me puedes contar. Entonces a lo mejor de repente tu hijo te va a decir, mamá, ¿sabes que mi tata a veces hace muchas cosquillas y no me gusta porque me pinta su barba cuando no sé qué? Y a lo mejor no estamos hablando de abuso sexual, pero yo como adulto, en vez de decirle, ay, ya si es tu tata, déjalo, le puedo decir, oye papá, o mi suegro, ¿sabes qué? Mejor no, a ella no le gusta así que jueguen de otra manera. Y ahí tú estás poniendo el límite, tu hijo ve que no estás haciendo un escándalo, tampoco estás diciendo, no, olvídate, porque lo que tú pienses no importa que te sientas incómodo, es tu tata, tienes que aguantarte igual. Y eso es educación, eso es prevención. Finalmente, como tú previenes con tus hijos y educas en prevención sexual a tus hijos, es sin hablar de abuso sexual con tus hijos. Los niños preescolares no tienen por qué saber lo que es el abuso sexual. Mira qué interesante. No tienen por qué saber, ¿por qué les vamos a meter ese contenido? Pero con todo esto, de decirle límites corporales, anticipar el contacto, de que si ellos se sienten incómodos, saludar, eso es prevención de abuso sexual. De alguna manera naturalizar un comportamiento que sea sano y que sea respetuoso. Exacto. Quiero hacer una pequeña pausa acá en el contenido porque está muy interesante y vamos a seguir hablando de esto, pero les quiero contar a todos que hoy día estamos aquí en el Hotel Bonaparte en Mar del Plata 2171 en la comuna de Providencia. Este hotel es un espacio acogedor para tus eventos, para tus mejores momentos. Tiene un área verde muy agradable, una piscina maravillosa y está absolutamente recomendado. Bueno, y si eres profesional de la psicología o estás en el último año de tu carrera, te quiero invitar a conocer el Instituto de Psicología Diálogos. Con más de 20 años de vida, el Instituto de Psicología Diálogos ofrece programas de especialización para psicólogos y profesionales de la salud mental. Ya están abiertas las inscripciones para el postítulo de Psicoterapia Dialógico-Narrativa, donde aprenderás a co-construir problemas y alternativas al dolor de diversos sistemas consultantes. También contarás con clases teóricas y prácticas con supervisión directa e indirecta. Para mayor información, ingresa a www.ipdiálogos.org. Vamos a una pausa y ya volvemos en Psicología Abierta con este tema que está muy interesante. Y seguimos por las pantallas de Bio TV hablando hoy en Psicología Abierta sobre los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes junto a Paula Vidal. Paula, estábamos conversando precisamente por las consecuencias que puede llegar a tener en un niño un abuso sexual. El impacto que puede traer una agresión o un evento de este tipo puede ser múltiple, ¿ya? Y va a depender el tipo de impacto que pueda generar o el tipo de daño que pueda tener en esa víctima, va a depender de muchos factores, del tipo de agresión. Es diferente que sea un episodio único, que sea un evento crónico. Es distinto si fue alguien en la micro, por ejemplo, alguien que no conoce, a que haya sido una figura significativa. Es distinto que si te creyeron o no te creyeron. En fin, hay muchos factores que influyen para determinar finalmente cómo esto puede impactar. No todas las víctimas tienen las mismas consecuencias, ¿ya? Eso es súper importante, porque hay muchos factores. Ahora, ¿qué cosas pueden pasarle a una persona que ha vivido una situación así? Pueden haber cambios conductuales, pueden haber cambios emocionales, pueden haber cambios relacionales, o sea, pueden haber cambios significativos, por ejemplo, que
estén más retraídos. Pueden ser que los niños más pequeñitos, por ejemplo, empiecen con encopresia o enuresis, que son cuando ellos ya controlaron esfínter, comiencen a hacerse pipí nuevamente o comiencen a hacerse... exacto, entonces son cambios. Ahora, es súper importante este mensaje. Muchas veces, solo por un cambio, no es un indicador de que fue víctima de abuso sexual. O sea, si yo ahora estoy en mi casa escuchando esto y digo, chuta, mi hija se está haciendo pipí ahora en las noches, eso... Puede ser eso, pero puede ser, y hay que empezar también a ver, o sea, se estarán separando sus papás, a lo mejor está ingresando al jardín, hay un hermanito que viene en camino, o sea, son cambios que pueden que ver con abuso sexual, pero también con otras situaciones que puedan estar pasando. Por eso es súper importante contextualizar algún síntoma o algún cambio que yo vea en los niños. Ahora, si son conductas, por ejemplo, sexualizadas, ya que salen de su desarrollo normativo, evidentemente ahí, por ejemplo, eso ya es un indicador mucho más próximo que pudiese ser de algo que esté pasando en relación a esto. ¿Terapia reparatoria? Sí, hay terapias reparatorias, hay profesionales, es súper importante. No todos los niños a lo mejor van a necesitar una terapia reparatoria porque va a depender de la percepción de víctima y del daño que puedan tener, pero siempre es bueno consultar a un profesional y para evaluar finalmente qué es lo que está pasando. Ahora, si un niño devela una situación de agresión sexual, si un niño te dice, me está pasando esto, mi tío me tocó el potito, alguien me dio un beso con en fin, hay que denunciar. Siempre. Eso es sumamente importante. Eso es súper importante. Ese es el llamado que hay que hacer. Ese es el llamado, a denunciar, no a investigar, a denunciar. Paula, ¿dónde podemos hacer una denuncia en el caso de que vemos la vulneración de un niño? Sí. Las denuncias se pueden hacer en el Policía de Investigaciones, en Carabineros de Chile, en el Ministerio Público. O sea, hay varias instituciones donde uno puede ir, puede llamar o puede ir físicamente a hacer una denuncia, ¿ya? Pero lo importante, el llamado siempre es a denunciar. Es importante y recordar también que el 147 de Carabineros también está disponible, donde usted puede llamar en el caso de que esté sucediendo alguna situación como esta. ¿Cómo prevenimos esto? Ya lo decíamos en el primer bloque que todo esto parte desde la primera infancia y con la educación, con los padres, que es un trabajo que está en conjunto. ¿Cómo se hace eso? Sí. Primero, el tema de la prevención, como hablamos al principio, estamos en pañales acá. Estamos en pañales, nos falta mucho para desarrollar políticas, ¿cierto? Y acciones más concretas en cuanto a la prevención. Y la prevención, los papás me preguntan, ¿pero se puede prevenir el abuso sexual infantil? Y chuta. Se puede prevenir, pero pero ¿cómo hay que mirarlo? Este finalmente es cómo hacer el análisis. Y acá yo siempre hago un ejemplo que es como cuando yo quiero andar en auto y quiero llevar a mi hijo, ¿cierto?, de paseo, y yo lo subo a su silla de auto, yo me pongo el cinturón de seguridad, yo no bebo alcohol ni nada, ¿cierto?, que entorpezca mi conducción, respeto la señalética, en fin, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy minimizando, dentro de todas mis posibilidades, la ocurrencia de un accidente. Pero si yo tomé todas estas precauciones y me ocurre lamentablemente que alguien en estado de ebriedad, por ejemplo, se pasa una roja y chocamos, con todas estas prevenciones el daño va a ser mínimo. Es distinto andar con cinturón que sin cinturón. Esto es lo mismo en el abuso sexual. ¿Ya? La prevención hay que hacer. Uno como papá y como cuidador tiene que educarse sobre cómo se dan, para que tomemos decisiones en cuanto a si a mi hija le voy a dar permiso, si se va a una pijamada, no se va a una pijamada, si se va al campamento de scout o no. O sea, decisiones que son súper básicas, pero lo puedo tomar decisiones basadas en evidencia científica de cómo se da, qué recomendaciones hay, qué cosas yo debería mirar, qué cosas yo debería preguntar para ir a dejar a mi hija a la pijamada, por ejemplo. Como por ejemplo el entorno. El entorno, quiénes van a estar. No solamente los padres, sino que también los niños. Exactamente. Entonces, cuando uno empieza a ver que yo puedo tomar decisiones y no desde la sobreprotección, finalmente es buscar el punto medio, porque tampoco podemos... pero con estas precauciones de cómo yo le exijo a un taller deportivo, por ejemplo, políticas en temas de prevención, dónde se van a cambiar de ropa, qué pasa en ciertas situaciones, ahí yo estoy viendo y minimizando riesgos. No puedo bajar, o sea, esto no significa que no pueda ocurrir nunca, pero si ocurre, ya con mis hijos, que ya lo hemos educado y le hemos dado la herramienta, también ellos van a entender
y pueden determinar, ¿cierto? Mamá, esto es raro, me sentí incómodo, esto es acá, y yo puedo actuar de manera mucho más inmediata. Y en ese sentido hay que dejar de tener miedo para poder enfrentar esta problemática desde la seguridad también, ¿no? Sí, esa pregunta es súper importante porque hay mucha resistencia a hablar de esto, porque es un tema tabú. Y sigue siendo tabú hoy día todavía. Sí, sigue siendo tabú. Y además hay mucha resistencia a los papás porque dicen, pero ¿cómo yo le voy a hablar esto de abuso sexual a mis hijos, cierto? Y finalmente eso, no es desde el miedo, es de, como hablamos anteriormente, límites corporales, partes privadas, consentimiento, cómo nos ponemos de acuerdo en cómo relacionarnos con otras personas del contacto físico y emocional de manera responsable, respetuosa. ¿Cuál es la forma que debería, por ejemplo, en este caso, trabajar una institución educacional, por ejemplo, el colegio, para poder instalar este método de prevención y no dañar, por ejemplo, lo que sea la infancia? Exacto. O sea, como establecimiento educacional, una muy buena práctica sería que todas las personas que estén en un establecimiento de educación tengan un código de conducta, primero. O sea, que ¿eso qué habla? De que ellos tengan interacciones seguras con los niños, con los adolescentes que estén en establecimientos educacionales. Muchas veces en los colegios o en otros lugares pasan situaciones que a veces hay una buena intención detrás del adulto, pero son situaciones que pueden caer en situaciones confusas y se puede dar una denuncia porque hay algo raro, no sé. Entonces, finalmente, cuando tú como profesional de la educación, tú dices, mira, yo no voy a estar solo en una bodega con un niño sacando materiales, por ejemplo. No es que no tenga una mala intención, pero tengo que cuidar a ese niño y me tengo que cuidar a mí. Es algo que se pueden evitar, hay situaciones que se pueden evitar. No tengo por qué andar hablando yo por WhatsApp con las niñas de cuarto medio, ¿cierto? Teniendo a lo mejor un contacto fuera del establecimiento educacional, aunque sea por una buena intención, no corresponde desde tu rol profesional. Entonces, en ese sentido... Hay protocolos que se tienen que respetar. Hay protocolos que se tienen que... Y eso es de partida desde ellos, cómo actúan. Y ahora, ¿cómo se le transmite la información a los niños desde ahí? Es promover interacciones seguras, límites corporales, consentimiento. En ese sentido, ¿qué es lo que no hay que hacer en los colegios, por ejemplo, cuando estamos frente a un niño y trabajando sobre prevención? Lo importante es no introducir un contenido que no sea acorde a su edad, a su desarrollo evolutivo, ¿ya? O sea, lo que le estoy enseñando yo a un adolescente de 6 años no puede ser lo mismo para un niño de 8 años, ¿ya? O sea, es súper importante el contenido, ¿ya? Y siempre es desde la educación, no desde los mitos, o sea, siempre es desde la educación, desde la evidencia científica, y hacer un espacio que sea abierto para que los adolescentes y los niños también nos puedan comentar sus dudas, sus experiencias, de qué es lo que necesitan ellos finalmente. En el caso de que se haya consumado, por ejemplo, un delito sexual con un niño, ¿cuál es la mejor forma de reaccionar, por ejemplo? Yo como papá o mamá que me entero, ¿cierto?, de que mi hijo fue agredido sexualmente, yo lo que tengo que hacer, primero, sé que es difícil, pero mantener la tranquilidad frente a mi hijo y a otorgarle la confianza para que me pueda contar todo lo que él quiera, creer, no preguntar el ¿por qué no me dijiste antes?, ¿cierto? Finalmente, no que se sienta responsable ni culpable. Y lo más importante acá, además de todo eso, es no contaminar el relato. ¿Y eso qué quiere decir? Que esto hay que pensarlo como un sitio del suceso. Cuando hay una evidencia, ¿ya? Los abusos sexuales, la mayoría no dejan evidencia física, no hay una foto, no hay un video, no hay testigos. Entonces, lo que dice el niño, ese relato va a ser la evidencia para después llevarlo a un juicio y hacer todo lo que signifique posteriormente, ¿cierto?, en el sistema judicial. Por eso es tan importante que el relato que entregue ese niño, yo como adulto lo manipule así con guantes, como una evidencia, como... ¿Se entiende, no? Sí, como un sitio de suceso. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? Por ejemplo, si me dice, mamá, esta persona me tocó el potito, y te bajó los pantalones, y te hizo, y meterle información, incorporar información que el niño no me ha dicho, eso es sugestionar su relato, y ahí estoy contaminando, y eso va a ser muy perjudicial para la investigación. Eso resulta ser también una contaminación para el peritaje. De todas maneras. Entonces es súper importante mantener la tranquilidad, ¿cierto?
quedar en una situación donde el niño me pueda contar todo lo que él quiera, y aunque sea muy poquita información, yo con esa poquita información yo ya puedo ir a hacer una denuncia y no necesito llevar al niño a hacer la denuncia. ¿Ya? Ahora hay todo un tema, hay una ley nueva que regula todo el paso del sistema judicial que tiene un niño o niña adolescente. Entonces, ahora, cuando se hace la denuncia, cuando se le hace la entrevista investigativa, cuando este niño va a juicio, es con profesionales que están preparados para entrevistar a niños y que ese relato no se contamine. Y tampoco le genere una doble victimización. Exactamente. Exacto. La idea es que el niño tenga la menor contacto con el sistema judicial dentro de las posibilidades. Antes se hacía 7 entrevistas, o sea, que a todo el mundo donde iba, o sea, lo mismo en los colegios, o sea, es súper importante. Cuando muchos niños develan, adolescentes develan en los colegios. A una amiga le dicen, oye, me pasó esto, o al psicólogo del colegio, y antiguamente era, ya, a la profesora jefe, le lleva al psicólogo, ¿qué te pasó? De nuevo, ya, vamos a la coordinadora, ¿qué te pasó? De nuevo, a la directora, ¿qué te pasó? Llamamos a los papás, cuéntale, ¿qué pasó? Y ya en un día ya el niño ya ha contado 7 veces. O sea, la contaminación de ese relato. Sí, y la afectación también. Y la afectación, la revictimización. Entonces, eso es súper importante, finalmente. Paula, este tema es muy importante y necesario. Yo creo que todas las personas deberían entender y aprender un poquito de esto. ¿Dónde te podemos encontrar? Sí. En nuestro Instagram, Protege Infancia, ahí estamos dando nuestros cursos, ¿cierto? Está toda la información de nuestros talleres. Tenemos talleres para los papás, para las familias, hasta para los abuelos que quieran aprender un poco más del tema. Les enseñamos también cómo esto lo pueden bajar a sus hijos. Hacemos también capacitaciones a colegio. Así que sí, en nuestro Instagram y nuestra página web, www.protegeinfancia.cl. Te quiero agradecer por esta conversación que, como ya decíamos, es muy necesaria y hemos aprendido mucho. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de Psicología Abierta por BioBio TV. Nos vemos. Chao.